Buenos días. Sean todos bienvenidos al acto de firma del Pacto por la Artesanía y el Comercio Minorista. Firma el acuerdo el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Rubrica el pacto la secretaria general de la Unión General de Trabajadores Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Procede a la firma la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Rubrica el pacto el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Tras la firma del pacto, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los agentes sociales y económicos por, una vez más, apostar por el diálogo y por la concertación como instrumento de progreso, como el mejor y gran instrumento de progreso para nuestra tierra, ¿no? Coinciden hoy dos grandes acuerdos, uno en relación con el Plan Integral del Comercio Minorista y otro con el Plan Integral de la Artesanía, sobre sectores que han sido especialmente golpeados a lo largo del último año, ¿no? Los dos planes son a 2 años, del 21 al 23, y obviamente tienen una trascendencia por el momento, ¿no? No se trata de hacer una apuesta cualquiera, se trata de hacer una apuesta por dos sectores que han sido duramente golpeados por la pandemia desde el pasado marzo del año 2020, ¿no? Con lo cual hemos querido hacer un especial énfasis y un especial esfuerzo también en lo económico, ¿no? Cerca de 30 millones de euros para el plan del comercio minorista, 6 millones de euros para el plan de la artesanía, unidos obviamente a todo lo que, de acuerdo con los acuerdos a los que alcanzamos con patronal y sindicatos, hemos desarrollado como ayudas a los sectores más afectados por la pandemia de los últimos 16 meses de nuestras vidas. Los contenidos tienen un componente muy transversal, porque se quiere trabajar mucho sobre la formación que tiene que ver con la empleabilidad también, con la mejora de la competitividad a partir de la tecnología y de la digitalización, con la activación de la demanda, con el asociacionismo y la cooperación empresarial, con las ferias y las actividades comerciales y con los comercios en red, ¿no?
Si algo hemos aprendido a lo largo de los últimos meses y del último año y medio, ha sido de que el cambio ha llegado para quedarse. Y, obviamente, tenemos ante nosotros uno de los grandes retos: la digitalización de la PYME, la digitalización del pequeño comercio, del comercio minorista, es hoy por hoy probablemente uno de los grandes retos en el corto. Hablaba ahora esta mañana con algunas empresas y precisamente destacábamos esto, ¿no? Por primera vez no estamos hablando de algo para desarrollar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Es que está aquí. Es que hay que empezar a competir desde antes de ayer en una nueva realidad de un mundo, de unas generaciones de gente que hoy día compran, adquieren, preguntan, se enteran de manera diferente a como lo estábamos haciendo las generaciones anteriores o como lo estaban haciendo ellos hace apenas 5 años. Esto es algo que no podemos ni debemos nunca perder de vista, ¿no? Con algún componente, obviamente, por las características que tiene la propia artesanía. Cuando estamos hablando de artesanía, estamos hablando de madera, estamos hablando de alfarería, estamos hablando de cerámica, estamos hablando del metal, y vamos a hacer una apuesta importante por la modernización de los talleres, por la incorporación también de las TICs, por todo lo que significa la formación en materia de diseño e innovación, y por un aspecto que a veces a todos los productos artesanos es lo que más le cuesta, que es lo que tiene que ver con la difusión y la divulgación, ¿no? En definitiva, en el desarrollo de los acuerdos por la concertación social de Extremadura, hoy traemos un paso más, un peldaño más, detrás del cual hay una parte importante de nuestra economía. No nos olvidemos que en el epígrafe, cuando hablamos de comercio minorista, estamos hablando de cerca de un 18% de nuestro PIB. Es verdad que incluye la hostelería, pero estamos hablando de una parte importante de nuestra economía, ¿no? Que muchas veces creemos que como lleva el apellido minorista, estamos hablando de algo pequeño y estamos hablando de algo muy importante para la economía de la región, que mueve a mucha gente, que genera muchísimo empleo y que tenemos que ser conscientes, y lo somos hoy los que aquí estamos, de la importancia que tiene, y por eso apostamos por aprovechar todo lo que viene en los próximos meses y en los próximos años para dar el definitivo salto de calidad a estos sectores. Muchas gracias. Interviene la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Buenos días. Gracias a todas y a todos, como siempre. En primer lugar, y antes de hacer la valoración, me gustaría agradecer el gran trabajo que se ha desarrollado en estos dos planes por parte de todos los actores implicados en ella, tanto de la Consejería, con su consejero al frente, como por los equipos de trabajo de los agentes sociales y económicos. Gracias, como siempre, por tanto trabajo y por tan buen hacer. Hoy, una vez más, demostramos con las firmas de estos dos planes la importancia de la concertación social en nuestra comunidad autónoma. Vamos a seguir defendiéndola y más en los momentos por los que estamos atravesando. Ambos planes hacen un diagnóstico exhaustivo de ambos sectores que nos ha servido a todos los actores sociales y económicos para hacernos una composición de lo que representan dichos sectores en nuestra comunidad autónoma. El sector servicios en nuestra comunidad tiene un peso significativo en número de trabajadoras y trabajadores, y el de comercio, en concreto, recoge el plan, con cerca de 40.000 ocupados en dicho sector, uno de los más importantes en generación de empleo. UGT viene reivindicando en los últimos tiempos modernizar el sector servicios. El Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, hay dos medidas en el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, hay dos medidas, a nuestro entender, muy importantes, que son básicas para conseguir un sector más profesionalizado a través de dos ejes del plan. El plan tiene más ejes, pero estos dos a nosotros nos parecen muy importantes: la formación comercial y empleabilidad y el programa para la digitalización del comercio. Cabe resaltar el papel que están jugando la digitalización y los avances tecnológicos, transformando el mundo del trabajo con una enorme celeridad. Ambos ejes están dotados de grandes presupuestos para poder desarrollarlos. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores apuesta por un modelo de comercio sostenible que busque el equilibrio entre las grandes superficies y el pequeño comercio, que ayude al desarrollo de un modelo cohesionado de ciudades y que respete las condiciones laborales y los derechos de las personas trabajadoras. Acabar con la liberalización de los horarios comerciales, dado que tienen consecuencias sobre las condiciones de trabajo, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y la conciliación de la vida personal y laboral. Consideramos idóneo el momento y, de forma indirecta, con la ayuda de este plan de comercio,
poder disponer de un solo convenio colectivo del sector de comercio para nuestra región, persiguiendo con ello un marco de relaciones laborales que permita alcanzar un equilibrio entre las fuerzas del trabajo y el capital, como es un requisito indispensable para que los márgenes de crecimiento del beneficio no se sustenten sobre el deterioro de las condiciones de trabajo, sino sobre su mejora continua. Desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras seguimos reivindicando el pleno empleo por una política decidida y efectiva de creación de puestos de trabajo de calidad. Por ello, consideramos que estos planes pueden solucionar, o al menos intentarlo, la calidad del empleo, para lo que exigimos un empleo con derechos en términos de contratación y protección social. Un empleo inclusivo, sin discriminación y bajo condiciones de igualdad. Contratación por tiempo indefinido y a tiempo completo, donde no haya espacio para el empleo informal, los empleos atípicos ni la temporalidad y la parcialidad involuntarias. Unas remuneraciones justas y responsables, inversión en la formación a lo largo de la vida de las personas. Como vamos a tener y somos partícipes de la firma, también vamos a estar en las comisiones de seguimiento de ambos planes, en las cuales, ya que somos integrantes al ser firmantes, iremos evaluando y controlando su desarrollo en estos años de vigencia. Para finalizar, queremos y consideramos importante que hay que hacer una gran difusión de ambos planes para que alcancen a la población del comercio en general y a los destinatarios de cada medida en particular. Muchas gracias. Para cualquier cosa. Toma la palabra la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Si algo ha demostrado la pandemia es precisamente el valor del trabajo, el valor de la clase trabajadora. Y son estos sectores que han sido esenciales para garantizar la vida en nuestra región los que en estos momentos son más necesitados de recibir este tipo de apoyos y de ayudas que vienen reflejados en este plan. Por eso, desde Comisiones Obreras valoramos estas iniciativas, formamos parte de ellas y entendemos que es el momento de mejorar con esta inyección de dinero público no solo la productividad de estas empresas, de los sectores de comercio y también de artesanía, sino también mejorar la empleabilidad, es decir, mejorar el empleo, mejorar la formación y asumir el reto que tenemos con las plataformas digitales de también iniciar el proceso de la digitalización de estas pequeñas empresas. Es más necesario que nunca que en este momento en nuestra región las condiciones laborales se mejoren. Es incomprensible lo que ocurre en nuestra región con sectores tan fundamentales como es el sector de comercio, donde en la provincia de Cáceres regulan las condiciones laborales un solo convenio, mientras en la provincia de Badajoz tenemos 6 convenios colectivos. Es decir, que nos podemos encontrar que una trabajadora o trabajador de la calle Menacho en estos momentos tiene condiciones muy diferentes a las que tenga otro trabajador o trabajadora dentro de nuestra región en la calle Pintores. Esas cuestiones hay que superarlas y por eso estamos trabajando tanto con UGT como con los empresarios de nuestra región, con la CRES, para poder llegar a tener esas condiciones mucho más homogeneizadas a través de un convenio regional. Ese es el objetivo también de este tipo de pactos desde Comisiones Obreras cuando los firmamos. Y, por último, formamos parte de esas comisiones de seguimiento que van a permitir evaluar cómo va este plan y, sobre todo, corregir si en algún momento los indicadores nos muestran de que no va en buen camino. Es un reto, es una oportunidad y bienvenida este tipo de iniciativas, sobre todo para sectores, como decía, que han sido fundamentales para el desarrollo de las vidas de las personas en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Interviene el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Lo primero es una alegría veros hoy personalmente. No sabéis la alegría que me ha dado veros a tantos como hacía ya bastantes meses que, por desgracia, hemos coincidido telefónicamente o por la pantalla. Esto quiere decir que yo creo que va siendo una realidad que vamos saliendo, aunque todavía haya que tener mucha cautela de esta situación tan complicada que vivimos. Muchas gracias, reitero, por estar aquí. Y desde la Confederación Empresarial Extremeña, como os podéis imaginar, pues lo que hoy ratificamos y visibilizamos pues es ni más ni menos que muchos meses de trabajo para intentar dar respuesta, ya lo ha dicho el presidente de la Junta y las dos secretarias generales de UGT y Comisiones Obreras, a un sector
que más allá de la complicación sobreañadida que le ha venido por este periodo de pandemia, pues venía ya de una situación bastante agónica, con una reconversión necesaria y fundamental si quiere sostenerse y mantenerse en el tiempo, pero que necesita ayudas. Y necesita ayudas claras, concretas y un programa además en el que le intentemos guiar, teniendo muy presente que estamos hablando de microempresas, de autónomos en su gran mayoría, con poco número de trabajadores a título individual, muy atomizado, y que precisamente este plan de comercio minorista pretende también pues, fomentar el asociacionismo, la corporación, el cooperativismo y también la agrupación empresarial. Yo creo que es vital que de una vez por todas sean conscientes estas empresas que es necesario que se agrupen, que busquen intereses comunes, independientemente de que luego legítimamente tienen que ejercer la competencia del día a día. En esa línea también creo que las sociedades tenemos que darle un nuevo giro. Sabemos que el comercio ahora mismo se ha visto además de relieve. No se puede ahora demonizar lo que está siendo la venta online, pero el comercio de proximidad, el pequeño comercio de nuestras ciudades, hay que intentarlo preservar, y no solo ya como un servicio más, que también lo es en muchos casos, y en este periodo de pandemia se ha puesto de manifiesto que por mucho que se aludiera a la compra online, había tiendas de proximidad que han tenido más valor que nunca, sobre todo si pensamos de productos de primera necesidad. Pero también hay que darle ese nuevo enfoque, que las empresas están haciendo un sobreesfuerzo, en que también hay que vender la actividad del comercio como una opción de ocio. No es lo mismo, con todo mi respeto, estar delante de un ordenador o de un teléfono móvil haciendo una compra, que salir a la calle, a un centro comercial, pasearte, entrar en una tienda, conocer a una persona, tocar el género que realmente te interesa. El tiempo que echas es un poco de ocio. En esa línea también, desde la CRES, creemos que hay que unir muy mucho también lo que es la industria del turismo con la que es del pequeño comercio, un comercio especializado que debe de aportar valor añadido también a nuestros visitantes, a los turistas que vienen a nuestra tierra, y ahí juega un papel fundamental también la artesanía. Por eso se han hecho precisamente dos planes que, aunque podrían haber estado agrupados, yo creo que con acierto desde la consejería, pues vieron que había que hacerlo de una manera totalmente diferente, siendo conscientes de la singularidad que tiene una actividad como es la artesanía, que no solo engloba, como bien se ha dicho aquí, la capacidad de que quien produce es quien vende y quien lo tiene prácticamente al pie para conocerlo, sino tiene un valor añadido artístico, un valor añadido además cultural, que hay que ponerlo en valor y que precisamente en esta tierra es también pues, un atractivo más para dinamizarla también desde el punto de vista turístico y para atraer también y ser un reflejo y un buen abanderado de lo que puede ser la capacidad que tiene esta región para atraer a personas de otras culturas, de otros lugares y de otros sitios. Yo solo me vais a permitir ya que para finalizar, pues obviamente, aparte de agradecer el esfuerzo que han hecho tanto los representantes sindicales como todo el equipo humano de la consejería, especialmente al secretario general de Economía y Comercio, Antonio Ruiz, que han sido muchas las horas que hemos echado, contraponiendo muchas ideas, siendo en eso ha tenido bastante paciencia y yo le doy a agradecer con lo que han sido los posicionamientos de la CREA, y al igual que lo han hecho las dos organizaciones sindicales, en ese grado de lealtad y de responsabilidad que les claman, y que también en este plan lo que hemos intentado es dar una visión, y hoy me vais a permitir que os utilice a vosotros como altavoces para ello, para que tantísima pequeña asociación comercial como hay en distintas poblaciones, en pequeños pueblos hay hasta 3 organizaciones, 3 asociaciones comerciales, de una calle, de la Plaza Chica, del polígono de no sé dónde, que está muy bien porque buscan sinergia y esa es la manera precisamente de asociarse, de abajo arriba, pero que luego hay que aglutinar esfuerzos, que hay que confederarse, y yo les ofrezco que las puertas de la CREX están abiertas para que todas esas organizaciones estén en el pueblo más pequeño que sea, y por mucha dificultad que tengan, la CREX está dispuesta a ayudarles, porque creo que sobre todo en los retos, que no voy a reiterar, los ha expuesto el presidente de la Junta, que tienen estas empresas, que las tenemos de todos los sectores, pero ellas especialmente, como es la digitalización fundamentalmente, creo que debemos de estar cada vez más unidos para, de una manera o de otra, pues conseguir que se mantengan estos negocios, siendo conscientes de la importancia que tienen, como digo, no solo como una actividad empresarial, sino como una actividad también social y cultural, si me permitís. Nada más y muchas gracias. Buenos días, gracias a todos por sus intervenciones. Pasamos a continuación al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta de los medios que están conectados online? No, pues en la sala.
Sí, hola, buenos días. Yo quería saber cuáles son las principales partidas de cada uno de los dos planes. No sé quién sería la persona más adecuada. Y también quería saber si hay algún tipo de objetivo marcado para el final de estos 2 años en materia de empleo. No sé. Si os parece, que os pasen ahora a darle, Concha, copia de los dos planes, y ahí viene pormenorizado cada uno de los capítulos económicos en los que se refiere, por entrar con más precisión, ¿no? Nosotros nos hemos marcado como objetivo del trabajo que estamos desarrollando en el ámbito de la concertación social ser capaces de generar en los próximos años en torno a 20.000 empleos en Extremadura. Y este es un sector importante que tiene que contribuir, y siendo como es un 17 o un 18% del PIB, ahí hay una parte que le corresponde a él, ¿no? Pero globalmente hablando, creo que estamos en condiciones, si seguimos haciendo del diálogo la mejor de las herramientas para poder lograr los objetivos, estaremos en condiciones de poder lograr en torno a eso, ¿no? Que tener en cuenta que en estos momentos, en relación con hace un año, y estábamos en un año complicado saliendo del confinamiento, pero con muchísima gente en ERTES y, por tanto, sin que entonces se hubiera destruido todavía empleo, hoy estamos con 6.000 desempleados menos que hace un año. Creo que el trabajo que se hace, fruto del diálogo y de la concertación social, da sus frutos, ¿no? Y el horizonte en el año de los 2 próximos años, 3 próximos años, va a ir por ahí, ¿no? Siendo conscientes como somos que empieza a haber sectores que son los que es muy difícil encontrar mano de obra y que tienen que ver tanto con la agricultura como con el sector de la construcción, ¿no? Presidente, yo al margen del pacto le quería preguntar por su opinión sobre la aprobación de los indultos. Como no sabía que me ibais a preguntar esto, no me lo he preparado. Los indultos no son un fin, son un medio. Son un medio, con lo cual no seré yo quien diga por qué tenéis que preguntar, pero sí seré el que diga que el sí o no es al fin, no al medio. Y el fin es el artículo 2 de la Constitución, donde dice que España es patria indivisible, pero también común de todos los españoles. Entonces, el sí es a la patria común, al proyecto compartido, a la España en la que quepamos todos. De tal suerte que si a muchos españoles, en vez de preguntarle por el sí o no a los indultos, se le preguntara por sí o no a la patria común, igual pensaban de otra manera. Lo he dicho por activa y por pasiva. A mí me suena a cuerno quemado, igual que a una mayor parte de españoles, porque lo viví con la misma indignación hace 3 años. Pero el sí es a la patria común. Y lo que se pretende es facilitar el que España pueda ser patria común de todos. A raíz de esto, digo, y lo digo absolutamente convencido, creo que la derecha y los independentistas se necesitan y se retroalimentan. Se necesitan y se retroalimentan. Por eso quieren que aquí sea un sí o un no y nadie habla del fin, que es la patria común. La derecha se radicaliza cuando sabe, los independentistas, que eso les viene muy bien. Pasaron del 20 al 45. Todo aquello que la derecha hizo pensando que era por el bien de España provocó que crecieran independentistas como no habían crecido nunca en la historia en nuestro país. Y cuando los independentistas hacen mucho ruido y crecen, les viene bien a la derecha. ¿Y de España quién se ocupa? ¿Les viene bien a alguno de ellos que sea de España? ¿O solo les importa que vaya a ser de ellos y de sus intereses? Porque esto que hoy se hace el Gobierno, obviamente no es lo que mejor le viene al PSOE. Si fuéramos la derecha o los independentistas, probablemente haríamos otra cosa distinta, porque no es lo que mejor le viene al PSOE y a sus intereses electorales, pero es lo que creemos que mejor le viene a España. Y probablemente esto que resulte difícil de entender nos lleva a un camino, que ¿cuál es? ¿Cuál es la alternativa?
Yo les voy a decir la alternativa. La alternativa es la confrontación. Y la confrontación ya sabemos dónde nos condujo. Gobernando el PP, en España hubo 2 referéndums ilegales y una declaración unilateral de independencia. Dos referéndums ilegales y una declaración de independencia. Es que nos hemos olvidado que la estrategia política que dice que se cumplan las leyes, bueno, pues gobernando el PP se incumplieron. Declaración unilateral de independencia y 2 referéndums ilegales. Si creen que ese es el camino es el encuentro, no el desencuentro. Alguien dice, ¿está usted seguro que esto va a tener consecuencias positivas? No, no estoy seguro. Pero sé que es el único camino. ¿Tú estás seguro que esto va a servir para que haya gente en Cataluña que cambie de opinión? No estoy seguro, pero creo que hay que intentarlo. Porque en Cataluña hubo siempre un 20% de independentistas, el otro 25% es de los últimos años. Y si ven que se les convoca un proyecto común en el que tienen su espacio, respetando su cultura, sus tradiciones, su idioma, su manera de entender la pertenencia común, pero todo lo que hay. Por tanto, si me pregunta sí o no, pues lo lamento, pero les decepciono. Sí al fin, la patria común. Sí al fin, al proyecto común. Sí al encuentro. Sí a compartir el futuro, como lo hemos compartido nosotros, que lo puedan compartir nuestros hijos y nuestros nietos. Lo demás ya sabemos dónde conduce. Cuanto mejor le vaya a uno, mejor le va a otros. Y ellos se necesitan y se retroalimentan.